Muy bien, abra su Biblia en Oseas, capítulo 8, versículo 4. Hoy estaremos terminando la segunda y última parte de la importancia del voto. Amén. La importancia del voto, segunda y última parte. Y dice así la palabra en Oseas, capítulo 8, versículo 4. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a nuestro Dios. Oseas 8:4 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. No es de que en sí no tuviera conocimiento, sino que no oraron a él para decirle: Señor, ¿este o no? Dice: constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de bendición, de aclaración, sobre todo, Señor, para que como cristianos, sobre todos y no cristianos, podamos conocer más de lo que tú deseas, de lo que tú piensas y aún, Señor, de lo que anhelas ver no solamente en la iglesia, sino sobre todo en el mundo, Señor, a pesar de que son del mundo, porque tuyos son, Señor. Y hoy venimos ante ti para que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. Un hermano presentó su solicitud o una aplicación para trabajar de misionero. Le citaron a las 3 de la mañana para esa entrevista. Pero lo interesante es que esa mañana estaba muy fría, estaba heladísimo. Pero el candidato llegó a la hora que se le dijo, a las 3 de la mañana, y estuvo desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que al final de cuentas, gracias a Dios, llegó el que lo iba a entrevistar. La primera pregunta que se le hizo era: deletréeme la palabra panadero. Panadero, ok, P-A-N-A-D-E-R-O, panadero. Muy bien, excelente. Ahora veamos cuánto sabe de números y matemáticas. ¿Qué es 2 multiplicado por 2? ¿Cuánto es? 4. Muy bien, excelente. ¿Sabe qué? Mañana voy a recomendarlo al directorio, que le acepten como misionero. Usted ha aprobado el examen. Oh, ¿ya se acabó? Sí, eso es todo. En la reunión del directorio o el grupo que aprobaba a los misioneros, el entrevistador de ese misionero les dice: el candidato tiene todas las cualidades de un buen misionero. Primero, puse a prueba su autonegación. Le cité a las 3 de la mañana en una noche fría. Él dejó su cama para poder estar allí a esa hora y sin ninguna palabra de queja. En segundo lugar, le probé en el área de la puntualidad y sí, él llegó a la hora citada. En tercer lugar, le examiné en cuanto a su paciencia. Le hice esperar 5 horas para poder verme. ¿Y sabe qué? No demostró ninguna impaciencia por esa larga espera. En cuarto lugar, le puse a prueba en el área del enojo. Este candidato no demostró ningún indicio de enojo, ni en todo el momento aún cuestionó mi tardanza al llegar hasta las 8 de la mañana. Y quinto, probé su humildad. Le hice preguntas que aún un niño pequeño puede responder, y él no se demostró ofendido de ninguna manera. Así que este hombre cumple con todos los requisitos para ser el misionero que nosotros necesitamos. Si nuestros candidatos de nuestro pueblo, de nuestro estado y de nuestra nación fueran candidatos que fueran examinados tal vez como esta manera o alguna otra manera, tal vez hablando de sus creencias, tal vez hablando de sus valores, digo yo, ¿pasarían la prueba? ¿Aún nosotros pasaríamos la prueba? Estoy seguro que tal vez algunos de nosotros no la pasaríamos por alguna razón, pero el carácter y los valores, hermanos, de una persona son bien importantes en un puesto, sea cual sea.
Amén. Eso es lo que va a dirigir su vida. ¿Qué cosa? Sus valores y sus principios. Y tal vez por ignorarse esos valores, ahora esa es la razón de que tenemos políticas pro aborto, políticas pro ideología, políticas pro socialistas y políticas pro orden mundial. La Agenda 2030, si usted se va a la ONU, ahí está todo y usted se va a asombrar de lo que dice el Apocalipsis de cada una de ellas. Muchos no les gusta ni se dan cuenta que es realmente vivir en Venezuela o en Cuba, pero tal parece que a muchos les gusta ese camino de llegar a ese destino y no saben que ahorita es el principio en el cual están tomando decisiones que los va a llevar a ese punto si no paran o si no cambian sus ideales, sus valores y sus principios. Y cuando las personas creen que todos deben de ser tratados iguales, es lo que está haciendo nuestro país ahora. Habrá graves consecuencias. Créanme, hermanos, donde al final llegaremos a ser socialistas y comunistas. La justicia económica de Dios no requiere igualdad de propiedades, sino igualdad de oportunidades. Depende de ti. ¿Sí me explico? Así que, porque hoy en día, aquí en Estados Unidos, han cambiado, hermanos, al Dios verdadero por un Dios falso. Un Dios creado a su imagen, un Dios creado a su gusto, un Dios creado a su placer. ¿Y sabe cómo se llama ese Dios? No se llama Jehová, no se llama Jesucristo, se llama diversidad, se llama inclusión, se llama igualdad. Y ellos te fuerzan a inclinarte a Él, y si no apoyas esa ideología o ese concepto de ellos, y si no adoras a ese Dios, ¿qué va a hacer la sociedad o el gobierno? Te va a censurar. Eso es lo que va a hacer y te van a acusar, ¿sabe de qué? De homofóbico. Eso es lo que estamos viendo hoy en estos días. Y tristemente hoy en estos días, hermanos, en las escuelas, en vez de estar educando a nuestros hijos de matemáticas, para eso les pagan, ¿sí o no, señores? Matemáticas, ciencias, historia, gobierno, ¿qué es lo que están haciendo? Están indoctrinando a nuestros hijos, hermanos, de otra manera que no les corresponde y que tal vez les corresponde a los padres. Amén. Le están diciendo a nuestros hijos, la historia no sirve. Derribando las estatuas de héroes de nuestro país. ¿No es así? Aparte también porque les ofenden. No sé si usted ha notado ya de que tanto show hubo de eso que al final a la cajita de los pancakes de Aunt Jemima ya no está ahí Aunt Jemima, aquella negrita que estaba ahí en la caja. ¿Por qué? Me ofende el color. ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué triste! Su presentación ofende a las personas. En vez de estar, yo creo, hermanos, hoy en día educando intelectualmente, están quitando el derecho a los padres de a poco a poquito y no está pasando nada con nosotros. Digo yo, ¿qué van a ver nuestros nietos? Al final de cuentas. Yo creo, hermanos, yo creo que como padres tenemos un gran reto de enseñar a nuestros hijos qué es ser hombre y enseñar a nuestras hijas qué es ser mujer, porque hoy en día las mujeres quieren hacer lo que le corresponde al hombre y el hombre lo que le corresponde a la mujer. No puedes hacer eso. Vas en contra de la anatomía que Dios ha hecho, de la naturaleza que Dios ha hecho, tristemente. Y sabe que aparte también, donde hoy en día hay un gobierno que remuévete los genitales si tú quieres, tristemente, o los senos, donde puedes mutilar tus testículos. Te dice, qué fuerte es eso, pastor. Eso es lo fuerte que está pasando allá afuera, hermanos. Y esa es la realidad. También bloqueadores de la pubertad que impiden a los niños y a las niñas que se conviertan en hombres y mujeres adultos sanos, donde deben estar aprendiéndoles cómo jugar canicas, cómo abrocharte los zapatos, cómo andar en bicicleta, cómo tirar con una julera, tal vez un trompo, un yoyo. No, mira esto. Ya no se forman intelectualmente ni moralmente ellos, hermano. ¿Sabe cuándo dice la palabra? Mira, tú ya deja a tu hijo libre. De la palabra da una edad, un promedio, en el Éxodo, a los 20 años. Todavía nuestros hijos no están formados bien, sanamente, para que ellos tomen una decisión tan profunda que va a afectar un día nomás, toda su vida, señores.
Y eso es lo triste. Y sobre todo también les dan testosterona a las niñas. ¿Para qué? Para que parezcan hombres. Y aparte de ello, Rachel Levine, que no tiene nada de médico, ¿qué es lo que promueve? La castración química de los niños. Qué barbaridad, ¿no? Y nadie te está diciendo, ni mucho menos, ni las noticias, donde al final de cuentas muchos niños, jovencitos y todos, se están suicidando. ¿Por qué? Porque va contra naturaleza todo esto y el cuerpo rechaza eso, pero ellos lo quieren y el cuerpo lo rechaza y hay confusión. ¿Qué está pasando en mí? No saben, no entienden, porque el cuerpo es inteligente, hermano. Y al final se confunden y mejor acabo con esto. Se dan cuenta que cometieron un error y al final ahí están todos en psicología o consejeros por lo mismo. Todo esto se llama izquierdismo. Un mundo que celebra y glorifica el pecado y que Dios lo ha condenado y aparte el hombre lo garantiza. Pero por esa razón tenemos que educar a nuestros hijos de que son hombres antes de que los maestros les enseñen que pueden ser mujeres. Es en la casa donde tenemos esa responsabilidad. Por eso es importante votar por buenos candidatos. ¿Cómo es que yo debo de votar? ¿Por quién votar? ¿Cómo puedo elegir sabiamente entre tantos candidatos que hay? Ahorita créanme que ya no necesitan ni ser un sabio para saber quién es bueno y quién es malo, tristemente. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo es que yo debo de votar? En primer lugar, vota como el reino, no como el mundo. Nosotros somos los de los de arriba, hermanos. Nosotros vamos basados a la palabra de Dios, a las reglas del reino de los cielos, no a las reglas de los hombres. En segundo lugar, vota por valores, no por cosas de valor. En tercer lugar, hermanos, vota por convicción y no por persuasión. Vota por mí. Hey, que él es mi primo. Dale, órale. ¿Sí o no? Es que yo le conozco. No porque le conozco. ¿Qué importa qué cree? Yo lo conozco y te lo recomiendo. Tancredo Neves, presidente en Brasil, durante su campaña presidencial, él decía que si yo consigo 500,000 votos, ni Dios me va a quitar la presidencia. Dijo él. Definitivamente sí, consiguió los votos, pero un día antes de tomar la presidencia, se enfermó y al final murió. Tú atentas directamente contra Dios, las cosas no van a terminar bien. Y así estamos viendo nuestro país, las cosas no están terminando bien. Es una ley de Dios, es una ley de la siembra. Y Dios nos lo ha dicho, pero no hacemos caso. Dios está sobre todo y sobre todo. A ver, dígalo conmigo. Dios está sobre todo y sobre todo, seas quien seas, sin importar qué religión seas, ateo o no ateo, Dios está sobre todos. Y todos aquellos que se burlan de Él darán cuenta a Dios tarde o temprano, si no en esta vida. ¿Qué fue lo que leímos en la lectura del principio que nos dio el hermano Rayleigh? Tú con tus ojos, dice, verás el fin de ellos, dice la palabra, si no en esta vida, en la que viene. ¿Y sabe qué? Y cuando Dios permite que personas no aptas entren al poder, es porque Dios sí tiene, hermanos, una agenda apocalíptica. Él tiene un plan para el fin de este mundo, pero también para que el mundo vea las consecuencias del pecado, como dice Oseas. Hey, tú los elegiste, pero yo no los aprobé. Pero quiero que entiendas, te lo voy a permitir, para que entiendas las consecuencias y la siguiente vez, a ver si votas de una manera más inteligente. Pero también para que veamos las consecuencias de ser neutrales ante la política, hermanos. Y muchos creen que no se debe mezclar la religión con el gobierno, pero ¿qué dice Dios? Y eso es lo interesante de nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, pero no en la tierra. ¿Qué dijo? No, ¿verdad que no dijo eso? No se metan en eso, raza. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué es lo que está sobre la tierra? El gobierno, hermanos. Amén. Así que, ¿por qué ponemos a Dios en todo y por sobre todo en el gobierno? Hay una respuesta en la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 5,
versículo 27 al 29 dice, cuando los trajeron, andaban evangelizando ellos, y al final los pescan, los traen al concilio, dice, y el sumo sacerdote les pregunta diciendo, ¿no les habíamos dicho que ya no anden predicando, raza, el evangelio? Ya no enseñen en ese nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué le está diciendo eso de es necesario obedecer a Dios antes? ¿No dice después de los hombres o antes? Antes de los hombres. Que dice Dios, no importa qué piense el hombre, tú me vas a obedecer a mí, dice el Señor, ¿verdad? Jesús es nuestra suprema autoridad, hermanos. A ver, dígalo. Jesús es nuestra suprema autoridad. Él está sobre todos. Así que debemos de ser persuadidos y manejados por Dios, no por el hombre. Amén. Y dice en Romanos 13:1 que la ley ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. Amén. Dios quiere que su voluntad sea hecha en las personas, en los matrimonios, en las familias, en la sociedad y sobre todo en el gobierno. La palabra usted en todo su contexto dice, Dios gobierna sobre todas las naciones. Amén. Mismo Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dad al Uncle Sam lo que es del Uncle Sam y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos cristianos con doble patria, ¿no es así? Tenemos la patria celestial y tenemos la patria terrenal. Nuestros valores rigen nuestra vida sobre esta tierra porque somos peregrinos, no somos de aquí, vamos de paso. La palabra política, ¿sabe de dónde viene esa palabra, hermanos? Esa palabra viene del griego polis, que significa ciudad. Por esa razón, los que guardan la ciudad, ¿cómo se llaman? Policías. Polis, ciudad. They're the police. Ciudad. Son los que velan por la ciudad. Por esa razón, política es todo aquello que tiene que ver con la vida de la ciudad, de nuestro estado, de nuestra ración, pero aparte las responsabilidades de cada cristiano que componen ahí ese lugar. Amén. ¿Por qué debemos votar por convicción y no por persuasión? Salomón dijo en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Dice, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Usted, aquí hay dos palabras, alegra y gime. ¿Usted dónde cree que está ahorita nuestra nación? ¿Dónde está en que se alegra o que gime? Dígame usted. ¿Quién? Gime. ¿Qué significa esto? Entonces, si está en gime, dice, más cuando domina, ¿quién gime? Cuando domina, ¿quién gime? El impío. Es muy natural. Un niño lo puede ver. Entonces, cuando votamos por lo que es correcto, deseamos lo mejor para todos y que haya paz. Cuando el pueblo de Dios fue transportado, hermanos, dice la palabra que el profeta Jeremías, el Señor le dice, quiero que le digas esto a la gente. Van para allá, a pesar de que supuestamente a su vista es algo malo, diles esto. Y Jeremías les dice en Jeremías 29:7, y procurad, dice, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Vamos a ir allá, nos vamos a vengar y van a verlos. No lo dice. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si no hay paz en nuestra nación, nosotros no tendremos paz, hermanos. No hay paz en la gente hoy en día, tristemente. Usted sabe que no existe ninguna ley electoral perfecta. Pero hoy en día la gente cuando vota por un candidato o por un partido, no votan por valores o principios, sino por alguien le persuadió, mira, es que esto, y vienen y tocan su puerta. Oh, sí, mira, es que la mujer tiene sus derechos y tal persona le quiere quitar sus derechos y te la ponen bien bonito como, wow, oh, sí, le podemos poner aquí un sign, sí, órale. Y nos dejamos llevar y no conocemos los valores o principios
de esas personas. Votan por amistades, por intereses, tal vez por ganancias temporales o por ignorancia también. Yo no sabía, tristemente. Por eso hay robos, engaños y decepciones. Es muy común. Pero eso no trae paz, eso trae angustia, como lo dijo el profeta. Dios pide, hermanos, en muchos versículos, que ahorita rápido se los voy a leer, a los candidatos ciertas características, porque pensamos, Dios no se mete ni en la política, es lo que tú crees el mero mero de todo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y Él pide en Salmo 82:3, defender al débil y al huérfano, porque a veces decimos, qué injusticia, ¿por qué Dios permitió eso con esas viudas o con esos huérfanos o con esos niños? ¿Qué dice Dios? El derecho y la autoridad te la he delegado a ti como gobierno y como ciudadanos. ¿Qué estás haciendo tú? Dios un día al del trono va a decir, véngase para acá y siénteseme aquí, ¿por qué permitiste esto? Y Dios va a traer a juicio toda obra, dice la palabra, dice, aún dice toda palabra ociosa, dice, de ella vas a dar cuenta en el juicio. ¡Uy, poder!, ¿verdad? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Cuando nos involucramos en las elecciones, abrimos nuestra boca por el mudo, hermanos. Esos políticos es el punto de ellos. Yo voy a hablar por los que no pueden, pero a veces es una política que al final ya cuando votan por ellos es otra política. Tenemos que defender la causa del pobre y del menesteroso. También la Escritura nos enseña que Dios es el Dios de los huérfanos, conforme a este versículo, de las viudas, los vulnerables y los extranjeros. Y dice Salomón en Proverbios 31, versículo 4 al 5, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no hagas como aquellos, no hagas como estos, no te dejes llevar por lo que otros hacen, dice, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo. Por eso Dios nunca recomienda que la gente tome, que no os embriaguéis. Y luego dice, no sea que bebiendo, ¿qué dice? Olviden la ley. Y luego aparte dice, la van a olvidar. ¿Y qué van a hacer? Dice, y perviertan el derecho de los afligidos. ¿No es lo que está pasando ahora? Versículo 8 también dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Dice, y aparte, el versículo 9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En una ocasión Jesús dijo, está bien, déjalo que lo haga, déjala que me eche perfume. Dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hay una desigualdad ahí, ¿verdad que sí? ¿Y es aprobada por Dios? Pero todos quieren, todos iguales, y por eso, y si tú estás en contra de eso, tú eres homofóbico. No es así. Cuando vayamos a votar, aunque sabemos que ninguno de los candidatos va a reflejar toda la enseñanza bíblica, no debemos votar por conveniencias en sí, pensando que una persona o tal persona va a hacer el bien para todos. No, ni nosotros, ni usted, ni los candidatos somos perfectos, ni tenemos todo la palabra de Dios en nosotros. Vamos a cometer errores, ellos también, pero vamos a escoger a aquellos que realmente están más apegados a la palabra de Dios, hermanos. Y usted tiene que averiguar eso. Amén. Por eso debemos conocer, por ejemplo, qué piensa cada candidato sobre el aborto, la ideología de género. Ese candidato también usted debe de conocer qué dice sobre la libertad religiosa, la familia, el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, la regulación migratoria y otras cosas. En Canadá se les va a quitar este derecho, hermanos, de tu hijo quiere ser homosexual, tú estás en contra, te podemos echar a la cárcel si nosotros queremos. Ustedes se imaginan las leyes que están pasando en California. Y sabe que muchas personas están viniendo de California a Texas. Usted no sabe por qué muchas cosas. Y muchas personas quieren ser como California. Tristemente, no han vivido allá. Pregúntale a Jera. Las ideas y tus valores tienen consecuencias. Amén. Como dice la Escritura, Proverbios 23, versículo 7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Y la persona, ¿cómo es? Va a vivir de esa manera. Amén.
es un mentiroso y es un ladrón y que es un y que no sé qué. No, hombre, vamos a votar por él. Cuando entre el poder va a saber que va a cambiar. No podemos decirle, hermanos, a la gente por quién votar, pero podemos informar a la gente cómo votar. Amén. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted va a batallar para distinguir quién realmente es un buen candidato y quién no lo es. Así que la palabra no te dirá por quién votar, pero te dará consejos y algunas direcciones de lo que debe de tener un candidato, hermanos, o un gobernante. Un gobernante debe favorecer al pobre, a los huérfanos, a las viudas, garantizar la justicia y no estar del lado de los malos, ni debe oprimir al pueblo, no debe de aceptar tampoco soborno o corrupción, debe de honrar la verdad por sobre todas las cosas. Y a lo que vemos, nuestro gobierno va en camino a ser un gobierno laicista. ¿Laicista? ¿Qué significa laicista o qué es eso? Un gobierno que no permite la promoción de las religiones. Tiene hostilidad o indiferencia contra la religión. Pero ¿sabe usted cuál religión sobre todo? El cristianismo. Porque es una religión que no solamente cree sus valores, sino que predica y enseña sus valores. Por esa razón no nos dejemos llevar por la cantidad de anuncios. Es que hay muchos anuncios. Es el más famoso, pastor. Yo voy a votar por ese. No. Averigüe su carácter, sus valores, su cosmovisión, su historial aparte también. Eso importa mucho y significa mucho quién está como gobernador, quién está en el Capitolio, quién está en la Cámara de Representantes, en el Senado y quién está detrás de la oficina oval en la Casa Blanca. Importa mucho. Y usted ya se dio cuenta que es muy importante porque ya le afectó su bolsillo y otras cosas más. ¿Cómo debo de votar? Vota como el reino y no como el mundo. Vota por valores, no por cosas de valor. Vota por convicción y no por persuasión. Es que el primo me dijo, es que la tía y que son amigos y que... Cuarto y último, vota por principios y no por servicios. A ver, dígalo conmigo. Vota por principios y no por servicios. Es que este gobernador, este presidente, este equipo nos promete esto. Y a veces son cosas temporales. En Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 9, dice la palabra que vino la reina de Saba a visitar a Salomón en Jerusalén. Ella se quedó asombrada como, oye, me habían contado de ti, pero no habían contado nada. Y aquí me doy cuenta cómo Dios te ha bendecido. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que ella le dice a Salomón, Jehová te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Qué interesante. La reina de Saba, si usted lee los libros de historia, esta mujer existía y era verdadera. Qué interesante que una mujer que no tiene nada que ver con Dios viene y te dice, mira, he visto a Dios en tu vida y Dios te ha pedido que tú hagas esto. Una reina diciéndole esto a un rey, para que hagas derecho y justicia. Los principios, hermanos, ¿qué son principios? Es lo primero que es lo primero, lo más importante. Principios son un conjunto de valores, creencias y mandamientos de Dios que orientan y regulan la vida diaria de cada cristiano. Y como cristianos votamos por personas, que tengan respeto a Dios, respeto a la vida, respeto a la familia, respeto al matrimonio entre un hombre y una mujer y respeto a la Constitución americana. Que ahorita, oiga, tristemente, Dios no es un Dios partidista, hermanos. Y ningún partido político puede contener toda la creencia de Dios, pero vamos a ir por aquellos que se apeguen más a la palabra de Dios, sea quien sea, porque hoy muchos votan por motivos egoístas o motivos temporales y, bueno, como mencionamos, votan por servicios en vez de principios, votan por servicios, o sea, es que van a darme esta ayuda, o me prometieron esto y me prometieron lo otro, en vez de principios o valores
que no solamente estoy pensando en mí, estoy pensando en mis hijos y en mis nietos. ¿Qué irán a ver ellos? ¿No es así? No votan por personas capacitadas, sino por personas acomodadas. Es que conoce al mero mero. Dale. Y no tienen a veces ni el, ¿cómo se dice? La de 4 años, el Masters, o no tienen el Bachelors. Pero como yo le conozco, éntrale. Sin experiencia, pero ahí están. Qué triste, ¿no? Acomodadas por palancas con el fin de obtener un beneficio. Y no les preocupa la presente situación que va a afectar a nuestra futura generación, tarde o temprano. La ACLU, hermanos, en su sitio web pusieron esto: abortion care, trans people's right to live freely, people's right to vote, our freedoms are at stake, and we need you with us. ¿Lee eso? No, sí, igualdad para todos. Se lo voy a traducir: la atención del aborto, o sea que con nuestras taxas se haga todo, el derecho de las personas trans a vivir libremente, el derecho de las personas a votar, nuestras libertades están en juego y te necesitamos con nosotros. Se oye bonito, pero no es correcto. Dios ha dicho en Éxodo 23, 26, no habrá, dice, mujer que aborte. Usted dirá, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento. Estamos en la gracia. Todo lo que tiene que ver con la ley ya fue abolido. Pero ¿por qué Jesús recalcó muchos otros mandamientos que eran del Antiguo en el Nuevo? Os doy hasta un nuevo. No dijo el primero, ya, porque aquel quedó abajo. No. Todos los 10 y aparte de los 10 deben estar citados en el Nuevo. Porque es que mucha gente no puede entender esto. Lo que mucha gente no puede entender, hermanos, son dos cosas. Una tiene que ver con los mandamientos que se rigen a esto tú tienes que hacer para que tú seas salvo en el Antiguo Testamento como ley, y estos otros mandamientos son sobre santificación. Así quiero que vivas. Y es la que la gente no puede diferenciar. Eso es de la ley. No, todo lo que tiene que ver con la salvación, que tenías que hacer esto para ser salvo, dice, ya quedó todo abolido, dice. Jesucristo lo logró, tú no te preocupes por nada. Pero de la santificación vas a vivir de tal manera, no para que seas salvo, sino para que demuestres que eres salvo, que eres un hijo mío, dice Dios. Y es lo que muchos no pueden entender. Amén. Así que aquí no estamos siendo jueces de temas morales como abuso o peligro de vida por embarazo. Eso corresponde a la pareja y a Dios. Y que ellos decidan, oren a Dios y que Dios les indique. Pero sabe que Dios está en contra de aquellas mujeres que quieren vivir libremente, sexualmente, y luego abortar al bebé como si fuera un simple animalito, tristemente. Tienes derecho de tu cuerpo, pero no tienes derecho del cuerpo de tu bebé, porque es otra persona. Amén. Y hay personas, hermanos, que hoy en día están ahí parados y dicen, estamos a favor del aborto. ¿Tu mamá no te abortó? Ella te dio ese derecho. Bueno, Dios. Ella lo hizo, Dios se lo puso. ¿Por qué tú no estás ahora dándole derecho a otros como se te dio a ti? No es justo. Y las personas trans tienen, hermanos, ellos piensan, nos están quitando nuestros derechos. Tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Métete con quien quieras, donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es tu vida. Tú le vas a dar cuenta a Dios. Amén. Tienen los mismos derechos que nosotros. Hagan lo que hagan, pero no tienen ningún derecho de callarnos la boca para decirnos, mira, Dios está en desacuerdo de esto. Ese es nuestro derecho de decirlo, porque Dios nos lo ha pedido, como le decimos al mentiroso, no mientas. Como le decimos al ladrón, no robes. Y lo mismo me lo aplico a mí, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha dicho y tenemos que decirlo. Sea quien sea la persona, y que Dios está en desacuerdo con esas prácticas. Amén. Pero como eso está de moda, personas piensan, están en contra de nosotros. No, estamos en contra del pecado, que es muy diferente. Y tampoco tenemos derecho, yo creo, hermanos, de financiar que con nuestras taxas ellos tal vez puedan hacerse cambios o modificaciones, que quieren derechos también, que creo que no corresponde y es correcto.
y todos tienen derecho a votar también. Si tú eres ciudadano americano, ese es nuestro país y es la ley de nuestro país. Nadie se le puede quitar a ello porque son ciudadanos. Pero ellos dicen, hombre, que sea un inmigrante que venga sin licencia, sin ID, sin nada, tú puedes votar. ¿Por qué? Porque hay intereses, sobre todo en las agencias o las compañías que son élites, y al final, pórtate bien, si no, te mando para México, para sobornarlos. Y al final que voten por ellos, porque han gastado millones de dólares en celulares con nuestras taxas, hermanos. Por eso sus voces también fueron enviados a tal lugar, para que sientan un poquito de lo que está pasando acá. Viajes, celulares, comida, hospedaje, salud, para ganar un voto, privilegio que los de casa no tienen. ¿Usted le ha dado al gobierno un celular? ¿Un viaje o salud pagada? No, sé que móchense, ¿verdad? Y gracias a Dios que vivimos en una nación diversificada, hermanos, y eso es lo que hace esta nación una gran nación, pero han cruzado la línea, tristemente. Y no se pueden aprobar todos los males conforme a la palabra. Y me gustó lo que dijo un sacerdote colombiano: de nada sirve orar como cristiano para votar como un ateo. Y es lo que están haciendo muchos, tristemente. Por esa razón el apóstol Pablo, él escribió en 1 de Timoteo 2: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y lo dice, primeramente dice, por los reyes. ¿Pero por qué por los reyes? Porque dice, porque están en eminencia, están en el poder. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hey, tú tienes que orar por tus presidentes, por tus gobernadores, por tus jueces. Amén. Ve a su alrededor. Estamos viviendo, hermanos, en una sociedad preocupante. En realidad, yo siempre les he dicho, si usted tiene una duda de lo que usted escucha, sea lo que sea, evalúe los hechos. Evalúe los hechos no mienten. Amén. Ellos no mienten. Tristemente, escuche esto, tristemente hay mucha gente ciega que no quiere ver y están votando por aquellas personas que, escuche, que cerraron sus negocios, quemaron sus negocios, les quitaron su libertad de expresión, censuraron sus canales, y ahora las iglesias que hablan en contra de sus agendas, hey, está censurada, te cancelamos, tristemente. Y eso va en contra de la Constitución de los Estados Unidos de libertad de expresión. Aparte, también algunas personas quitaron las carreras o sus carreras. No te vacunas, no te damos trabajo. Pastor, ¿me puede ayudar con esta carta? Que si usted la firma y le pone esto y esto y esto, me quedo con mi trabajo. Gloria a Dios, tráeme el papel, yo te lo firmo. Qué injusticia, hermanos. Qué injusticia. También les quitaron sus carreras, sí. Les subieron los precios a sus casas, la comida, el gas, los impuestos de la casa. La mayoría, hermanos, de las cosas están más del 150%. Y ahora, esas personas que provocaron todo esto, ¿qué están diciendo? ¡Voten por nosotros! Y todos, ¡yes, sí, vamos! Como voy al degolladero, ciegamente, tristemente. Una tapa de huevo, ¿cuánto costaba en hace 2, 3 años? Una tapa de huevo costaba, ¿qué, hermanos? $3. ¿Sí o no? $3. Sí, pastor, ahora está todo al 50%. No, si fuera el 50% es $3 más 50, ¿cuánto es la mitad? 1.50 sería a 4.50. ¿Está a 50 la inflación? No. Entonces está al 100%, pastor. Fuera $6. ¿Pero cuánto está la tapa ahora? ¿Alguien sabe cuánto está la tapa de huevo esa? ¿El paquete cuánto está? A 17, el de 5 docenas, ¿no? Yo estoy hablando de la tapa nomás sola. $10.72. Oye, ay, qué ingratos, ¿verdad que sí? Esa es la realidad. Más del 100, a lo mejor hasta el casi 200% está más caro todo, gasolina, casa, taxas, todo. ¿Sí o no? Tristemente, por caprichos. Es que bien, tristemente por poder. Pero bueno,
No porque la persona hable de Jesús y sí, oren por nosotros y que no se ande creyendo. Evalúe, hermanos. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Que los tribunales se mantengan fuera de nuestros dormitorios. Así gritaban y estaban protestando estos jovencitos. Yo creo que Dios permitió esto, hermanos, en algo tan rápido para que la gente pueda ver y reflexione. Pero a la gente no le importó. Ese era lo que ellos decían: que los tribunales se mantengan fuera de nuestro dormitorio. Es mi vida, es lo que yo quiero hacer. ¿Es verdad? Sí, es verdad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero estaban exigiendo otros derechos. Un activista homosexual, Michael Hardwick, junto con sus amigos homosexuales y lesbianas, tienen todo el derecho de protestar si ellos quieren. Es muy su vida, pidiendo que fuera quitada la ley de la sodomía, que de ahí salen muchos pedófilos. Querían los tribunales fuera, aparte de la iglesia. A Dios también lo queremos fuera. Ok, si tú así lo quieres, ¿qué dice Dios? Adelante. Pero ¿sabe qué? Aunque el gobierno logre que los tribunales se mantengan fuera del matrimonio, lo que ellos no pueden mantener fuera es el pecado, hermanos. El SIDA, el herpes y otras enfermedades. Y al final no van a poder sacar de su dormitorio una conciencia que les acusa. No podrán eliminar del dormitorio, como quien dice, un ejemplo destructivo que está avergonzando aparte a la familia o a sus seres queridos. No es con más libertad, que en realidad Dios le dice que se llama libertinaje. De esa manera usted no va a mejorar su alma, usted no va a ser más feliz, usted no va a ser más satisfecho. Es con las leyes divinas que usted va a ser feliz y satisfecho, solamente. Así que al final de cuentas, Michael Hardwick, ¿sabe qué le pasó a ese jovencito? Se murió. De lo que Dios condena ahí, él murió de una terrible enfermedad. Dios no se equivoca. Dios, cuando nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no es para fastidiarnos la vida, es para proteger nuestra vida, hermanos. Amén. Así que vota como el reino y no como el mundo. Vota por valores, no por cosas de valor. Vota por convicción y no por persuasión. Vota por principios y no por servicios. Sabemos que lo que antes era aberración, ahora es una norma lo que vemos. Lo que antes se tenía por pecado, ahora se ha convertido en un derecho. Lo que antes se hacía un oculto, ahora está de moda. Lo que antes esclavizaba, ahora es un símbolo de libertad, en un sentido. La gente lo quiere y la gente lo hace. Eso es problema de ellos. Ellos le van a dar cuentas a Dios. Por eso Dios dice, tú eres luz. Tú tienes que comunicar la verdad a la gente para prevenir ciertas cosas en sus vidas. Tenemos que hacerlo, hermanos. Amén. Termino con esto. ¿Por qué algunas personas? ¿Por qué tenemos que votar por ciertos valores y principios? Porque algunas personas no conocen de Dios, no tienen esa relación con Dios. Yo he dicho esta ilustración y con esta ilustración termino, porque me gusta mucho y aplica la verdad de lo cual estoy enseñando. Una ocasión se sentó una niña con un político en el asiento de un avión que iban de un lugar a otro. El político quiso pasarse de inteligente o de vivo con esta niña de 12, 13 años, diciendo que mira, cuando yo tome mi puesto, yo voy a solucionar todos los problemas de nuestro país. La niña se molestó un poquito y le dice, Señor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Un caballo, una vaca y un venado comen la misma comida? Y es zacate verde. Pero ¿por qué es que un venado echa cacarrutas? Una vaca echa una plasta y el caballo echa pedazos de zacate seco. ¿Por qué cree usted, señor político, que eso sucede? El político solamente asentaba y no supo qué responderle. Y la niña le dice, ¿no sabe? ¿Y quiere solucionar los problemas de nuestro país? Y así creen muchos, hermanos, que no tienen tal vez la inteligencia, no tienen la capacidad o los títulos y le quieren entrar a algo como, ¿ese realmente es tu llamado?
Así como Dios ha llamado a personas, hermanos, de pastores, evangelistas, misioneros, Dios también ha llamado a maestros, ha llamado a doctores, ha llamado a ingenieros, pero también Dios ha llamado a políticos. Pero muchos políticos no son políticos, hermanos. Se han puesto ellos solos. Ellos creen que porque es que hay este interés y aquella conveniencia, al final sale mal. Porque no son llamados por Dios. Porque Dios, así como da dones y talentos a su iglesia, Él también da talentos al mundo, ¿no? Para que hagan la función del cual somos beneficiados. Pidamos a Dios, ¿no? Para que esas personas que van a entrar y que van a quedar ahí sean las que Dios quiera. Que por favor Dios tenga gracia de nosotros. Por favor, Señor, que no permitas que esto o aquello pase, porque es parte de tu agenda apocalíptica. Atrasa eso un poco, Señor. Permite que la gracia todavía esté con nosotros. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, podemos conocer principios y valores en los cuales deben de tener, Señor, nuestros gobernantes, que debemos de honrar y respetar, Señor. Y gracias te damos por sus vidas, por todo lo que hacen, pero aquellos, Señor, que van en contra de tu voluntad y tus valores, sea hecha tu voluntad en ellos, Señor. Los encomendamos en ti y pedimos, Señor, que en estas elecciones que vienen y aquellas que vendrán, que seas tú, Señor, conforme sea tu voluntad, hagas toda y cada decisión que glorifique y exalte tu nombre, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.